Muy buen día. Nosotros somos estudiantes de quinto semestre de medicina en la materia de fisiopatología y venimos a presentar el tema de edema agudo de pulmón. Mi nombre es Brian Sebadú y mis compañeros son Efigenia Flores, Astrid Alanís, Juan Carlos Espinosa. Como primer punto debemos definir qué es el edema agudo del pulmón. Según el libro de Fisiopatología, por 9ª edición, se define como la acumulación de líquido en el espacio intersticial y alveolar, alterando la función del intercambio de gases en los pulmones, normalmente ocasionado por el movimiento del líquido capilar hacia los alvéolos. Es el síntoma más radical del síndrome isquémico coronario agudo, por eso es importante el conocimiento sobre esto. En incidencia, aproximadamente 300 por 100.000 habitantes por año son hospitalizados con edema pulmonar cardiogénico. La mortalidad hospitalaria es del 10 al 20%, letalidad con 61.8%. La prevalencia aumenta conforme la edad del paciente y el género que más predomina es el masculino con 63.1%. Los factores precipitantes de edema agudo pulmonar cardiogénico son los siguientes: de deterioro súbito, arritmias, síndromes coronarios agudos, por ejemplo, el infarto agudo al miocardio, que se produce por una obstrucción arteriosclerótica o aterotrombótica de las arterias coronarias. Estas obstrucciones se desencadenan por una disfunción endotelial que tiene como factores de riesgo diabetes mellitus, dislipidemias, tabaquismo e hipertensión arterial. También insuficiencias valvulares, en especial la estenosis mitral severa, y deterioro progresivo, por ejemplo, la hipertensión arterial descontrolada, que al paso del tiempo se progresa a una insuficiencia cardíaca que nos puede llevar al edema agudo pulmonar. Fisiopatología. El edema agudo del pulmón es el resultado de la inundación de los alvéolos pulmonares, acompañado de acumulación de líquido anormal en el intersticio pulmonar. Debemos recalcar que es la consecuencia del fracaso de los mecanismos que mantienen constante el volumen del líquido intersticial pulmonar fisiológico. Estos mecanismos son los siguientes: equilibrio de las fuerzas Starling, integridad de la membrana alveolo-capilar, drenaje linfático pulmonar. Estos mecanismos son importantes, ya que mantienen la homeostasis natural del cuerpo. Desde el punto de vista etiopatogénico del edema agudo de pulmón, se puede clasificar en dos grandes grupos: el cardiogénico, donde existen alteraciones cardíacas que determinan la congestión vascular pulmonar progresiva, provocando elevación de la presión hidrostática capilar en los vasos pulmonares. Algunos ejemplos son infarto agudo del miocardio, arritmias cardíacas, estenosis mitral, insuficiencia ventricular izquierda, entre otros. Los tipos no cardiogénico se producen por mecanismos diferentes, no dependientes de la congestión vascular pulmonar, sino en trastornos de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar. Normalmente son trastornos del drenaje linfático de los pulmones, inhalación de gases, neumonía por aspiración, shock séptico, embolia grasa, administración rápida de líquidos intravenosos, sobredosis de barbitúricos u opiáceos, entre otros. Una de las principales causas de edema agudo pulmonar de origen cardiogénico es la elevación de la presión capilar pulmonar. Mayormente, esta es alterada por la disfunción del ventrículo izquierdo. El fallo del ventrículo izquierdo hace que la expulsión ventricular disminuya, o sea, la fracción de eyección, y aumente el volumen residual. Por lo tanto, el volumen y la presión intraventricular igualmente van a aumentar. Como mecanismo de compensación, se produce una respuesta neuromoral que da lugar a una retención de sal y de líquidos para aumentar la precarga. Esto ocasionará la dilatación del ventrículo con el propósito de aumentar la contractilidad junto con la presión del volumen telediastólico y así favorecer el gasto cardíaco. Sin embargo, en la insuficiencia cardíaca el aumento de la precarga no aumenta el volumen de eyección e igualmente a largo plazo la poscarga aumenta con el ventrículo dilatado. Cuando la precarga alcanza valores mayores a 25 milímetros de mercurio, incrementa la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y la hipervolemia en la cavidad ventricular al final de la sístole. La hipervolemia en los capilares pulmonares aumenta la presión capilar pulmonar
y por ende se manifiestan signos de congestión pulmonar. Otro de los mecanismos por el cual igualmente aumenta la poscarga es la obstrucción del flujo de la aurícula izquierda, esto ocasionada normalmente por una estenosis aórtica. Igualmente, el aumento de la poscarga se puede dar por la hipertensión arterial, que dará origen a una hipervolemia y esto aumentará la presión en vasos capilares pulmonares, ocasionando una congestión y edema pulmonar. En el cuadro clínico encontraremos un paciente que nos refiere disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, disnea de reposo, tos, taquipnea, sibilancias, estertores crepitantes, cianosis, ingurgitación yugular y también encontraremos algunas arritmias cardíacas. En la exploración física vamos a encontrar datos de ocupación alveolar en la radiografía de tórax y respuesta normal de Valsalva, galope ventricular o llamado ruido S3. Tenemos aquí el cuadro que se conoce como estado clínico hemodinámico de Forrester. Bueno, aquí podemos encontrar lo que es la PCP y la IC. La PCP es la presión capilar pulmonar. En una presión capilar pulmonar vamos a encontrar un rango normal de 8 a 12 milímetros de mercurio y una IC o índice cardíaco normal de más de 2.5 litros por minuto por metros cuadrados. El problema con el edema agudo pulmonar es que nuestra PCP va a estar aumentada, o sea, la vamos a tener en un rango de 25 a 40 milímetros de mercurio. Esto se va a provocar porque el origen del problema es la presión hidrostática aumentada. Bueno, en este paciente vamos a encontrar datos que nos refiere con ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, edema o crepitus. Esto va a ser porque nuestro paciente está en un estado de congestión. Y hablando de la baja perfusión, vamos a encontrar un paciente con perfusión, podría ser normal o un poco hipoperfundido, pero en general nuestro paciente va a estar bien perfundido. Por eso le vamos a llamar tibio. Ahora vamos a ver un caso clínico. Este es un varón de 64 años de edad, que tiene antecedentes de infarto agudo al miocardio hace un año. También tiene hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 y está siendo tratado para estas enfermedades. Acude a urgencias ya que sufrió de un cuadro de dolor con ardor en la región precordial, la cual se alivió parcialmente con la administración de nitroglicerina. También presenta disnea intensa, sudoración y frialdad cutánea. En la exploración física se le encontró consciente, orientado y respondiendo al interrogatorio, pero también tiene datos de ortopnea, polipnea, está ansioso y sudoroso, con una cianosis en las regiones sacras. A la auscultación cardíaca se le encontró taquicardia y ante la auscultación respiratoria se le encontró una disminución del murmullo vesicular y crepitantes en marea montante en ambos campos pulmonares. También se le observa un edema leve en miembros inferiores. Su presión arterial es de 126/82 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 123 latidos por minuto. Su saturación de oxígeno está en 70% y una glicemia capilar de 232 miligramos por decilitro. En el electrocardiograma se observaron ondas Q patológicas, además de una onda T negativa en la cara lateral. Todo esto compatible con un infarto agudo al miocardio en evolución. Aquí se encuentra el electrocardiograma. Ahora, ¿cómo se debe de tratar este paciente? Pues primero que nada, se debe recordar mantenerlo sentado, preferiblemente con los pies colgando. Esto va a ayudar a disminuir el retorno venoso y también mejorar la mecánica ventilatoria. Se le tiene que administrar oxígeno hasta conseguir que su saturación sea de 90%. También se debe establecer una vía venosa de buen calibre para poder administrar los medicamentos y monitorizar constantemente su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su saturación y un electrocardiograma. También se debe valorar su perfusión periférica y su estado de conciencia. Ahora, ¿cuál es el tratamiento farmacológico para esto? Pues primero que nada tenemos que utilizar vasodilatadores, como la nitroglicerina intravenosa.
los cuales van a ayudar a reducir la precarga y la poscarga, y van a ayudar a disminuir la congestión pulmonar. También es importante utilizar diuréticos de asa, los cuales van a aumentar la diuresis y van a reducir el volumen sanguíneo. También van a disminuir la congestión y el edema pulmonar. Entre estos, el más utilizado es la furosemida intravenosa. También, la morfina nos va a ayudar a reducir la ansiedad y el trabajo respiratorio del paciente, además de que produce un bloqueo simpático adrenérgico y es un importante vasodilatador arteriolar y venosa pulmonar, además de sistémica, por lo cual es muy importante su administración intravenosa. En caso de que todo lo anterior fracase, se pueden utilizar las aminas presoras, tales como dobutamina y dopamina. Estas se van a utilizar cuando la tensión arterial sistólica sea inferior a 100 milímetros de mercurio. También en casos refractarios se puede reducir el retorno venoso al utilizar torniquetes rotatorios en las extremidades o incluso flebotomía. También en algunos casos en los que el paciente tiene una importante broncoconstricción que le impide respirar, se pueden utilizar broncodilatadores tales como la aminofilina, que además de reducir el espasmo bronquial, van a tener un efecto diurético, es decir, que aumentan el flujo renal y la excreción de sodio, y también van a ayudar a aumentar la contractilidad miocárdica. Analizando el caso clínico, podemos observar que nuestro paciente tiene dos importantes factores de riesgo, los cuales son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2. También podemos observar que presenta un factor predisponente, el cual es el infarto agudo del miocardio que tuvo hace un año y que también está teniendo en este momento. El paciente sufrió una disfunción en su ventrículo izquierdo debido a que el infarto sucedió en la cara lateral del corazón. La disfunción provocó una serie de mecanismos de compensación como el aumento de la precarga para aumentar la dilatación del ventrículo y así favorecer la contractilidad manteniendo un buen gasto cardíaco. Sin embargo, como ya habíamos mencionado anteriormente, la precarga mantiene la fracción de eyección reservada aumentando la poscarga. La hipervolemia aumenta la presión en los capilares pulmonares, favoreciendo el desequilibrio de las fuerzas Starling, y como consecuencia, el paciente presenta signos de edema pulmonar. Otro de los signos principales que podemos encontrar en el edema agudo es la auscultación de estertores en las bases pulmonares. Esto se debe al encharcamiento alveolar y de las vías respiratorias. También puede haber broncorrea con expectoración espumosa abundante. Esta puede ser de coloración sonrosada e incluso hemotópica por la extravasación de hematíes de los vasos congestionados. Podemos apreciar el estado clínico hemodinámico. En este paciente la presión arterial media es de 96.66 milímetros de mercurio y la presión arterial media mayor de 60 nos indica una perfusión normal. Entonces podemos saber que nuestro paciente está bien perfundido. Nuestro paciente refiere síntomas de congestión como lo son la ortopnea, la disnea intensa, la polipnea y los crepitantes en marea montante en ambos campos pulmonares. Bueno, en la fase de edema intersticial pueden aparecer sibilantes, después aparecen lo que son los crepitantes, inicialmente bivasales y después se extienden al tercio medio y superior, que esto lo denominamos como marea montante. Bueno, esto nos refiere a nuestro paciente que nos puede dar indicios de que está húmedo, o sea que está en estado de congestión. Acerca de la perfusión del paciente, nosotros podemos encontrar que está consciente y orientado, lo cual evidencia una buena perfusión hacia el cerebro. Sin embargo, también podemos observar que el paciente tiene una cianosis generalizada y una frialdad cutánea. Doctor, ¿esto no quiere decir que está hipoperfundido? Aunque esto es un dato de baja perfusión, también nosotros podemos explicarlo por medio de otro mecanismo. La progresiva dificultad respiratoria que tiene nuestro paciente va a provocar la ansiedad y agitación, así como una respuesta en forma de una estimulación adrenérgica. El paciente va a tener taquicardia y también la sudoración fría. Va a tener una palidez cutánea
pero todo esto como síntoma de su estimulación adrenérgica en respuesta a su dificultad respiratoria. También, como hay un aumento de los requerimientos metabólicos ísticos del oxígeno que no se pueden satisfacer, se está presentando esta cianosis central y periférica. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que el paciente no tiene datos de baja perfusión. Ahora, nuestro paciente fue tratado de la siguiente manera. Utilizamos furosemida por vía intravenosa, por su potencia y rapidez de acción. Utilizamos una dosis inicial de 40 miligramos, que después fue pautándose según la respuesta que daba el paciente. También utilizamos digoxina, 0.25 miligramos, para controlar la frecuencia cardíaca, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las guías clínicas recomiendan su uso en pacientes con edema agudo de pulmón que no la estaban recibiendo antes. También utilizamos teofilina, 200 miligramos intravenosa, que ayudó a producir broncodilatación, venodilatación e incremento de la diuresis. También se utilizó nitroglicerina intravenosa, en dosis bajas de 5 microgramos por minuto, que después incrementamos de 5 a 20 microgramos por minuto cada 5 o 10 minutos para evitar que hubiera una hipotensión arterial. Finalmente utilizamos morfina en una dosis inicial de 5 miligramos en 2 o 3 minutos. La información antes mencionada se encuentra en las siguientes bibliografías. Muchas gracias por su atención.